Amigos unidos por el fútbol. Gracias a la estación FM que nos está transmitiendo el día de hoy y un privilegio poder estar con ustedes, todos los amigos del fútbol. Gracias por estar conectados y qué bendición realmente poder contarles un poco lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo el deporte y Dios han hecho una transformación en muchas de las cosas en mi vida. Quiero contarte que empecé mi vida en el deporte, fui seleccionado infantil y juvenil de béisbol y por 10 años después jugué en la Liga Mayor de Softball aquí en Guatemala, fui seleccionado nacional y yo creo que todo el deporte nos da siempre unos principios, unos valores, un aprender a trabajo en equipo, que nos sirve para el resto de la vida y creo que esa es la importancia de que fomentemos siempre la práctica del deporte en nuestros jóvenes, porque creo que es la escuela de la vida para muchas cosas posteriormente. Fíjense que yo comencé mi vida profesional quizás muy joven, estando aún en la universidad, se me ocurrió poner una fábrica de ropa, una maquiladora que en esos años, finales de los años 80, era un magnífico negocio aquí en Guatemala. Había muchísimos contratistas de Estados Unidos trayendo trabajo a Guatemala y rápidamente aquella industria creció muchísimo. Llegamos a tener una gran cantidad de empleados, una gran cantidad de producción. Y miren, a la edad de los 27 años, 25 años por ahí, pues yo me codeaba con los directivos de la Cámara de Industria en Guatemala, era parte de la gremial de exportadores, eh, me reunía con los políticos, con los diputados para promover leyes que convinieran a la industria. Y todo eso pues me había llevado, digamos, a un posicionamiento y a un lugar de privilegio para una persona de mi edad y para una persona probablemente que quizás no supe manejar muchas de las cosas que tuve a esa edad. Esa misma relaciones que empecé a tener me llevaron también a ser directivo del club municipal. Aquí es uno de los dos equipos grandes de Guatemala. Y estuve en la junta directiva del club municipal y mire, eso me llevó a otro nivel de fama, les puedo decir, porque empecé a tener importantes reuniones con los gerentes generales de los mayores patrocinadores del equipo. Empecé a tener reuniones con las autoridades de la ciudad, con la policía, con el alcalde. Empezaba a organizar los eventos deportivos. Cuando había clásicos, había que ser el coordinador de seguridad del juego. Bueno, y todo eso me daba una gran cantidad de contactos, entradas VIP a los estadios. Yo era el que manejaba también la parte de mercadeo y entonces pues tenía el contacto con todos los patrocinadores y todas las edecanes que llevaban a los juegos y lo que usted se podrá imaginar que sucedía después de todo esto. Y miren, pues me empecé a sentir importante porque el lugar donde yo llegaba se acercaban los periodistas a entrevistarme, a tratar de sacar información de quién era el nuevo jugador que venía al equipo, la continuidad del entrenador. Entonces, lugar donde iba, el lugar donde yo recibía esa clase, yo pasaba pegado a las estaciones de radio, escuchando si estaban hablando a favor o en contra de la directiva del equipo. Y miren, pues mi vida giraba alrededor de todo eso. Realmente creo que más o menos a finales de los años 90, casi en el año 2000, decidí retirarme de aquella dirigencia deportiva porque realmente ese tipo de vida me estaba ya consumiendo demasiado tiempo y la vida me estaba llevando a otras cosas. Miren, a la edad de 33 años, me enfrenté por primera vez en mi vida a una situación que no podía resolver ni con mis contactos que yo creía tener, ni con todo el dinero del mundo, ni los mejores seguros de vida que podía usted tener. Mi hijo recién nacido es diagnosticado con una enfermedad que me declararon, lo llevé a unos hospitales en Estados Unidos que me habían recomendado y declararon que aquella enfermedad era degenerativa, incurable y mortal. Y por primera vez en mi vida me enfrentaba a una situación donde, como los digo, yo no podía resolverlo con nada de lo que yo tenía en mis manos. Por años había estado alejado de las cosas de Dios y no porque no creyera en Dios, sino porque simplemente
Yo sabía que muchas cosas que yo hacía en mi vida no eran agradables a los ojos de Dios, y que si yo iba a un grupo de esos de oración, a una iglesia, a una de ese tipo de donde estuvieran hablando de Dios, seguramente me iban a decir que tenía que dejar de hacer todas aquellas cosas, y yo no quería dejar de hacer esas cosas. Así es que mi forma era decir que yo tenía una relación con Dios a mi manera, que no era más de que yo hacía lo que yo quisiera, y por ahí me recordaba, por ahí en alguna noche, de darle gracias a Dios de algo. Sin embargo, esa situación me llevó verdaderamente a necesitar de Dios y a buscar de Dios. Y fue así como, miren, en esos años me invitaron a una reunión en un hotel, no era una iglesia, era una reunión que me dijeron que era de negocios, era una reunión de parejas, y yo asistí a aquella reunión sin saber de lo que se iba a tratar. En aquel lugar era una reunión de una organización a la que todavía pertenezco, que se llama la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Y no eran más que hombres, cada uno con su profesión, cada uno con su negocio, pero que tenían algo en común, tenían un testimonio de Jesús en su vida. Y miren, no había predicadores, no había sacerdotes, no había pastores, no había Biblia, había simplemente historias de vida y cómo en algún momento habían conocido de Dios y que eso había transformado su situación. Miren, aquella organización me presentó a un Dios que no era un Dios que te juzgaba, no era un Dios que me aceptaba tal y como era, con mis errores, y lo único que quería era poder desarrollar una relación conmigo. Miren, fue una cuestión que me pareció increíble. Yo tenía una concepción de Dios muy diferente probablemente, y eso me hizo seguir llegando a esa organización. Ahí aprendí lo importante que era, pues, congregarse también y empezar a aprender de Dios en una iglesia. Y fue así como, de una forma también sobrenatural, Dios me llevó a una iglesia donde por 5 años estuve. Aprendí muchísimo, todo lo que no había hecho en mi vida de los 33 años anteriores. En esa iglesia logré aprender del Espíritu Santo, de Dios, de la relación que Jesucristo quería que yo tuviera como padre, como dueño de mi negocio, como esposo, y todas las cosas. Nadie me dijo que dejara de hacer lo que hacía antes, sino que me presentaron una mejor forma de vivir, y eso fue lo que fue transformando mi vida. Miren, en esas alturas, el negocio de la maquila ya estaba bajando la cantidad de trabajo, se había emigrado mucho de ese trabajo a China, así es que decidimos emprender un negocio de telecomunicaciones. Y mire, empecé siendo representante de algunas marcas de celulares. En aquel tiempo pues era Motorola, Nokia, luego fue Samsung, Sony Ericsson, y eso me llevó a tener una muy buena relación con todas las compañías de telecomunicaciones, y paré haciendo proyectos de construcción de infraestructura, contratos de muchos millones de dólares. La empresa era una gran bendición, realmente le daba yo trabajo a muchas personas, y por 16 años apoyé, mire, muchos ministerios, muchas iglesias, ofrendé, diezmé, hice todo lo que me había aprendido en la iglesia que había que hacer cuando tenías esa bendición económica. Inclusive dentro de la misma empresa creamos un estudio de grabación de video. Ahí grabábamos programas, ahí grabábamos mensajes de algunos de los diferentes ministerios que apoyábamos. Ahí llegaban a grabar a mi oficina, y teníamos camarógrafos, teníamos técnicos de sonido que estaban haciendo esa labor. Y mire, por varios años hicimos esa labor. En el año 2009 regresé a la dirigencia deportiva. Solo que esta vez ya no lo hice en mis fuerzas, ya no lo hice con mi propósito, sino que lo hice en el propósito de Dios. Y vean cómo se dan las cosas. Este puesto en el que yo llegué es un puesto por elección, y antes de la elección hubo un momento tenso. Había algunos temas ahí que estaban haciendo tensa la situación, y con el grupo que íbamos a la elección, decidí decirles, miren, antes de entrar al proceso eleccionario, hagamos una oración. Y miren, todos me voltearon a ver porque quizás nunca les había hablado de Dios en lo que habíamos estado, pero hice una oración sin hacer algo muy religioso, sin hacer algo simplemente
pidiéndole a Dios que estuviera en medio de lo que íbamos a hacer y que fuera su propósito el que cumpliéramos y no el nuestro, y que nos apoyara en todo ese proceso, y que si había fuerzas que se estaban moviendo para en contra de nosotros, que se disiparan. Y miren, fue una oración que me recuerdo que cuando dejamos de hacer la oración y abrimos los ojos nuevamente, había una gran paz en el salón donde estamos. Fuimos al proceso de elección y en contra de todos los pronósticos de lo que decían que iba a suceder, llegamos a la dirigencia de lo que se llama aquí la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que es la que maneja los fondos de todas las federaciones, incluyendo la de fútbol en Guatemala, y era un puesto como muy codiciado porque pues maneja un presupuesto del Estado. Sin embargo se administra independientemente para proveerle a todas las federaciones de fondos para que se desarrollen. Logré estar 4 años en esa organización, y luego fuimos a un puesto de elección en el Comité Olímpico, que es donde estoy actualmente. Pero fíjense que aquella oración que me atreví a hacer antes del proceso eleccionario empezó a transformar al grupo de trabajo con el que estábamos llegando. Fíjense que antes de cada reunión ahí en Confederación Deportiva y en el Comité Olímpico, siempre se arranca con la lectura del Evangelio del día y hacer una pequeña oración que la vamos rotando dentro de los grupos de las personas que están ahí para que la vayan haciendo diferentes personas. ¿Cómo sería que empezamos a impactar desde la directiva a los grupos de trabajo, a los grupos, y empezamos a ver que también en las reuniones de trabajo de esos grupos de trabajo en los diferentes niveles de la organización también estaban implementando lo mismo, también estaban atreviéndose a poner en manos de Dios lo que hacían, y después lo empezaron a trasladar a las conferencias de prensa, a los foros, a las juramentaciones de atletas, a las capacitaciones. Siempre había un punto en la agenda que era, antes de arrancar, una pequeña oración donde se ponía en manos de Dios lo que se iba a hacer. ¿Cómo sería que un día, subiendo las gradas, hicimos una remodelación de lo que aquí se llama el Palacio de los Deportes? Venía subiendo las gradas y en una de las paredes habían puesto, como tradicionalmente se hace en muchas organizaciones, la misión, la visión de la organización, pero encima de todo eso habían puesto un letrero: Dios está en este lugar. Miren, no se lo solicitamos nosotros, salió de la persona que hizo el diseño, probablemente de los arquitectos encargados de la remodelación, al ver lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, esa es la forma como podemos empezar a permear las organizaciones donde estamos. Lugares donde probablemente antes nunca se hablaba de Dios, ahora es un tema común donde lo podemos hacer. Y hemos llegado a entender, y que es muy importante para todos ustedes que están relacionados con el deporte, que fueron deportistas, que el deporte es la plataforma ideal para transmitir principios y valores a la juventud. Ahora tenemos muchos programas donde reactivamos inclusive a exdeportistas, donde los llevamos a contar su historia de vida a los jóvenes para que puedan aprender a través de la práctica del deporte, a través de entender algunas situaciones de la vida de los deportistas, principios y valores para que les vaya bien en la vida. Fíjense que todo esto iba magnífico. Como les digo, la empresa esta de telecomunicaciones estaba teniendo años excepcionales. Eso me había permitido viajar a muchísimos países, ir a participar en diferentes países con testimonios en diferentes iglesias. Y miren, habíamos tenido una gran bendición, apoyábamos inclusive un ministerio de Casa de Dios, y viajábamos con el equipo de Noches de Gloria a hacer campañas evangelísticas y campañas de sanidad en diferentes países. Pero en el año 2016, principios del 2016, mire, nosotros siempre con mi socio con el que estábamos en esta empresa, siempre tomábamos un tiempo al principio del año, nos íbamos un fin de semana a un lugar apartado a orar y a pedirle a Dios que nos diera dirección de lo que Él quería que hiciéramos durante el año con la empresa. Y así lo hicimos. Y fíjense que en ese mismo principio de ese año 2016 recibo una llamada, un amigo pastor en El Salvador. Él se mueve en los dones proféticos y realmente pues tenemos una relación, pero no es que nos hablemos seguido. Cuando él ha venido a Guatemala yo lo he atendido y le he organizado algunas cosas, pero no es que tuviéramos una relación muy común. Pero él me llamó ese principio de año y me dijo: mira, Rafa, estaba orando, el Señor me dio una palabra para ti. Y la palabra que me mandaba el Señor era
te voy a enseñar a depender más de mí. Quizás no es la palabra que alguien quiere recibir, pero es la palabra que él necesitaba darme en aquel momento. Porque hay una parte de la escritura que dice que Dios no hace nada sin anunciarlo antes por sus siervos los profetas. Dios estaba preparando mi corazón para lo que iba a devenir. Miren, en esa empresa que les digo que nos iba muy bien, ese año 2016 empezó con unos cambios que hubo a nivel mundial. Una empresa china muy grande entra a la región de Centroamérica. Empezaron a vender muchas cosas que nosotros no vendíamos, pero empezaron a abarcar más y querían hacer proyectos de llave en mano donde pasaban haciendo también lo que nosotros hacíamos. Y los grandes de telecomunicaciones pues preferían pues trabajar con esa empresa porque les daba una solución integral a todo lo que necesitaban y no tenían que estar decidiendo con tantos proveedores pequeños. Así es que empezamos a perder mercado, empezamos a perder negocio. Y no quiero hacerle muy larga la historia, pero en ese año 2016 nuestra empresa se tuvo que ir haciendo más pequeña, devolver espacios de oficinas, salir de muchas personas que trabajaban con nosotros. Nuestra misma ingreso personal bajó de un 100 a un 30%. Empecé antes del año 2016, yo había hecho todo lo que las universidades le enseñan a uno que tiene que hacer. Tenía un fondo de ahorro para mi retiro, ocupaba cierta cantidad de dinero, tenía ya mi casa, tenía vehículos, viajes, había podido hacer muchísimas cosas materiales. Sin embargo, Dios necesitaba estremecer aquello para que volviera a tener una dependencia de Él y no de las cosas que había logrado hacer. Mira, como te digo, ese año 2016 las cosas cambiaron totalmente en la empresa. Los bancos empezaron a apretar cuando veían que las ventas ya no estaban como eran los años anteriores. Nos empezaron a pedir los pagos anticipados de aquellos préstamos que estaban tal vez a más largo plazo. Y miren, personalmente tuve que empezar a vender aquellos autos deportivos que tenía. Dejé de hacer aquellos viajes que podía hacer antes. Y recién en el año 2015 habíamos tomado la decisión con mi esposa de comprar una casa más grande, de hacer la casa de nuestros sueños y tenerla. Y teníamos un crédito en el banco que en el momento que lo adquirimos, pues lo podíamos pagar. Y siempre he dicho yo que un crédito es el mayor acto de fe, porque haces los números con lo que ganas hoy y pretendes que de aquí a los próximos 15 años vas a seguir teniendo ese mismo ingreso. Y yo sí lo había hecho yo, haciendo mis números muy financieras y diciendo que seguramente ese crédito lo iba a poder pagar. Sin embargo, mira, empecé a escuchar muchos testimonios de gente conocida que el banco les quitaba sus apartamentos, sus casas. Empecé a decir, ¿y cómo voy a pagar esto? La cuota cada vez me era más difícil cubrirla y yo miraba cómo mi esposa se preocupaba, que aquella casa que había sido una bendición cuando nos pasamos empezaba a ser una carga para nosotros. Miren, y empecé a entender también que no es lo mismo la bendición económica que la bendición de Dios. Sabes, por muchos años yo había, en la iglesia en la que estaba, se promovía mucho que la bendición de Dios era igual que la bendición económica y muchos medíamos quizás la bendición de Dios con lo económico que lograban muchas personas. Y cuando te conviertes en una persona así, de que empiezas a medir la bendición de Dios en la vida de otros a través de su bendición económica, cuando te toca autoanalizarte, eres el peor crítico. Empecé a decir, bueno, algo hice mal, Dios me está, ¿qué pasa? Que la bendición de Dios ya no está conmigo. Me empecé a preguntar yo mismo, ya no soy un testimonio, ¿qué va a decir la congregación, la iglesia, de que aquel que era el buen empresario ahora está con problemas económicos? Y empecé a cuestionarme inclusive si era digno de servir a Dios. ¿Sabe? Empecé inclusive a avergonzar de ir a aquellos lugares donde yo servía a Dios por aquella apertura económica que estaba viviendo y que estaba enfrentando. Y fue en medio de todo esto que estaba yo viviendo que Dios me llevó un día a la escritura de Primera de Samuel 21. Y Primera de Samuel 21 sucede después de que
David tiene que salir huyendo de ahí, de donde estaba, porque Saúl lo quería matar. ¿Y cómo sale huyendo? De tal forma de que salió sin su guardia, salió sin armas, salió sin qué comer, simplemente salió corriendo, huyendo, y dice que llegó a Nob, frente al sacerdote Ahimelech, y dice que se presentó ante él, y el sacerdote se extrañó, siendo él el capitán de la guardia de Saúl, y le dijo: ¿por qué vienes solo? ¿Cómo es que nadie te acompaña? Y David se avergonzó de su situación, de ser un perseguido, de que el rey lo quería matar y que andaba realmente huyendo, y le mintió realmente, porque le dijo: vengo por orden del rey, pero nadie debe saber que me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. Mentiras, él había salido huyendo y no había tenido ni cómo salir. Y le pregunta: ¿qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes o algo que tengas. Ahí el sacerdote le comparte de los panes del templo, pero al final le dice, más tarde le dice que le dijo David a Ahimelech: ¿no tienes a la mano una lanza, una espada? Era tan urgente el encargo del rey que no alcancé ni tomar mi espada ni mis otras armas. Él tuvo que salir corriendo, ni siquiera su espada se pudo llevar. Y el sacerdote, aquí está la clave, el sacerdote le responde: aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá, y está detrás del efod, envuelta en un paño. Si quieres, puedes llevártela, otras armas no tengo. Dámela, le dijo David. Es la mejor que podías ofrecerme. ¿Y por qué le dijo eso? Esa espada de David era parte del testimonio de David, que él había logrado vencer en contra de todos los argumentos que había en aquel momento a un gigante que tenía atemorizado a todo el ejército de Israel. Y él, siendo un muchacho, se atrevió a confiar en Dios y venció a aquel gran gigante. Esa espada la habían conservado ahí para este momento, porque en el momento que se la dieron a David, David pudo recordarse de su testimonio, de donde Dios ya lo había sacado. Y se recuerdan cuando, antes de enfrentar al gigante, ¿qué fue lo que David hizo también? Se recordó a sí mismo, porque dijo: he peleado contra osos, he peleado contra leones para defender a mis ovejas, y Dios me ha protegido. ¿Cómo no me va a defender contra este que está blasfemando en contra de su mismo nombre? Él había aprendido que el darse testimonio alimentaba su fe, alimentaba su convicción de que Dios estaba con él. Y esta espada venía a ser nuevamente la convicción de ese testimonio de lo que él ya había vencido. Y cuando yo leí esta historia, me di cuenta de la importancia que tiene el testimonio. Sabes, en esta época de pandemia, empezamos a ver que muchos ministerios, muchas iglesias, los mismos grupos estos de hombres de negocios que nos reuníamos en restaurantes y en hoteles, pues no podían hacerlo. Había una prohibición. Creo que en México no fue tan duro, pero aquí en Centroamérica hubo un cierre total de todos los hoteles. No se permitían hacer reuniones de personas, y entonces todo aquello donde se hablaba de Dios, donde nosotros servíamos, empieza a ya no poderse hacer. Pero miren, la creatividad de Dios es impresionante. Inmediatamente empezó a levantar personas que sabían usar estas plataformas, como la de Zoom, como la de Facebook, estos enlaces que se pueden hacer ahora para conectarse con la radio. Y en este momento yo desde Guatemala les puedo estar hablando a ustedes en diferentes partes de México, y a través de ese enlace que se hace después, queda en la nube, y luego la pueden ver a cualquier hora en cualquier otro país, estos testimonios. Miren, empecé a trabajar en testimonios en medios digitales, y esa espada de Goliat es nada más cada vez que recuerdas lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso es el testimonio que tú das en cada momento. Perdón. Esta época de pandemia también me hizo darme cuenta que por mucho tiempo estuve ocupado en muchas cosas, pero no necesariamente en el llamado de Dios para mi vida. Había muchas cosas que no eran malas, ayudaba, servía en ministerios de parejas, de aquí, de allá, de la iglesia, de hombres de negocios, pero no estaba haciendo
lo que Dios quería que fueran para mi vida. Y en etapa de pandemia aprendí a conocer a Jesús, no solo como mi Salvador, que quizás es como lo primero que lo conocemos cuando recibimos a Jesús, que es un Dios que a través de su sacrificio perdona tu vida pasada, perdona tus pecados y quiere tener una relación contigo, sino que después de aprender a conocer a Jesús como tu Señor. Y yo creo que hasta hace poco yo tenía a un Jesús que era mi Salvador y yo le quería decir a Dios qué era lo que había que hacer. Yo era el que me metía a un negocio y después le pedía que me bendijera. Yo era el que decía que se sane tal persona. Yo era el que decía que tenía que pasar. Se me olvidaba que el Señor era Él, que era yo el que tenía que presentarme a Él y preguntarle, Señor, ¿qué quieres hacer con esta situación? Dime, déjame ser tu siervo, tú administrador de lo que tú me das para ser obediente. Así es que el propósito de Dios, empecé a entender qué era el propósito de Dios para mi vida. Y sabe, por muchos años, como le conté, serví en ese ministerio de sanidad que se llamaba Noches de Gloria. Ahí conocimos al pastor Miguel. Y mire, íbamos por diferentes ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos, llevábamos unas noches de sanidad y se predicaba el evangelio. Pero sabe, cuando yo entré a la organización, yo entré como cuando ya existía, entonces pues no había mucho que hacer y entonces yo encontré que una labor que yo podía hacer era cuando yo llegaba temprano a esos estadios donde iban a haber muchas personas, a mí me tocaba entrenar a los servidores locales y empecé a aprender a que yo les podía enseñar a ellos cómo orar por los enfermos y ellos encontrar un ministerio dentro de la iglesia que ellos ya tenían. Así es que por muchos meses o años empecé yo a hacer eso. Antes de empezar las noches de gloria, yo les daba una pequeña capacitación. Y ustedes saben que en esas grandes cantidades de personas son pocas las que pueden llegar al escenario, al altar donde se está orando por enfermos. Así es que muchísimas de las oraciones se tienen que hacer ahí en el campo de fútbol, en el estadio donde se hizo, en la plaza donde se hizo. Y son todos esas personas hormiga que están por ahí sirviendo, los que provocan esas oraciones. Y mire, yo escuché historias maravillosas de personas que se atrevieron a empezar a orar por enfermos y empezaron a ser testigos de sanidades a través de lo que ellos lograban hacer. Así es que no dejábamos únicamente un recuerdo de que una vez vino un ministerio de sanidad a provocar sanidades, sino que dejábamos la escuela de cómo seguir provocando esos milagros para que la gente de la localidad siguiera creyendo en ese Jesús. Y mire, por unos meses y unos años hice eso y me llenaba de satisfacción y yo sabía que eso era lo que Dios quería que yo hiciera. Pero sabes, el enemigo muchas veces usa las cosas donde tú más eres vulnerable. Y el enemigo me conocía y sabía que mi orgullo y mi vanidad podían ser usadas a su favor. Empecé a ser seducido a través de que me empezaron a notar que existía yo dentro del ministerio, así es que me empezaron a invitar, oye, mira, este día vente que te queremos arriba en el escenario, queremos que nos ayudes en la parte de la... Entonces empecé a salir en la televisión, empecé a estar ahí, me empezó a gustar que me reconocieran, ya viajaba con el pastor en el mismo carro, nos íbamos a las cruzadas, y miren, me empezó a gustar el ambiente y la cosa, pero dejé de hacer aquello para lo que Dios me había llevado a ese lugar. Y por muchos años hice eso, miren, y no era que estuviera haciendo algo mal, pero estaba haciendo algo que no me correspondía a mí. Yo tenía un propósito en ese ministerio y ya no lo estaba haciendo. Así es que hoy Dios como que me ha mandado a preguntarte, ¿estás trabajando en el propósito de Dios para tu vida? ¿Es este tu ministerio donde tú estás? ¿Es el propósito tuyo o estás trabajando para el propósito de alguien más? Y creo que Dios te va a responder el día de hoy en ese sentido de la búsqueda del propósito para que puedas empezar a caminar en él. Cuando el pastor Miguel me pidió que preparáramos esta charla, me puse en oración y Dios me dio el nombre de la charla y me dijo, la familia unida será bendecida. Y yo dije, no, Señor, si me pidieron que hablara de la mayordomía, desde el punto de vista como empresario, y como que Dios cuando te manda el mensaje hay que ser obediente. Empecé a investigar y
Y le decía, Señor, pero ¿qué tiene que ver este mensaje de la mayordomía con la familia unida será bendecida? Y sabes, Dios me llevó contestándome, ¿quién es mi familia? Y sabes, me llevó a un pasaje en Mateo 12, 49, 50, que dice, y extendiendo la mano hacia sus discípulos, les dijo, mi madre y mis hermanos están aquí, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. En ese momento, el momento que te es revelada la voluntad del Padre y haces obedientemente lo que te ha mandado, te conviertes en la familia de Jesús, coheredero conjuntamente con Jesús, y te es impuesto el mismo anillo de su autoridad. Así es que la mayordomía también puede ser el buen uso del propósito que Dios te ha dado. No solo de las cosas materiales, porque muchas veces se enfocan la mayordomía hacia el uso de las cosas materiales. Sin embargo, la mayordomía también puede ser el buen uso del propósito que Dios te ha entregado. En muchos ministerios pues hemos escuchado la importancia que tiene la, la unidad entre un esposo y una esposa, entre los padres y los hijos, las promesas financieras que vienen sobre una familia unida, el papel de la administración que viene sobre la familia, pero también Dios quiere unir a su familia nuevamente. La forma de regresar a ser una familia unida con Dios es hacer la voluntad del Padre. Y cuando estás haciendo la voluntad del Padre, que es su propósito para tu vida, todo lo demás se alinea. Sabes, en el año 2020, la pandemia, año de crisis para muchos, imagínense, mis ingresos en ese año estaban basados en ventas de automóviles de lujo y unas consultorías que estaba dando a cadenas de hoteles y de restaurantes. En ese momento, cuando empezó a sonar que esto de la pandemia ya no era una historia lejana en la China, sino que ya venía para América, empezamos a oír que países vecinos empezaban a tomar medidas y en el mes de marzo, pues también Guatemala se vio afectado. En ese momento me pregunté nuevamente, Señor, ya estaba saliendo de aquella crisis del 2016 y ahora nuevamente me tenía que enfrentar a que todo se había debilitado, todo lo que yo creía que me proveía se estaba debilitando, pero inmediatamente a través de esos testimonios, a través de esa espada de Goliat que es tu testimonio, empecé a recordar de los lugares que ya me había sacado Dios, de cómo en el 2016 me había enseñado a depender más de Él, cómo Él había quitado lo que era mi convicción y mi fe estaba puesta en esa empresa, en esos negocios que se hacían ahí, para empezar a aprender a depender de Él. Y en este año 2020, miren, sobrenaturalmente tuve provisión para pagar totalmente mi casa. Y aquella preocupación que yo tenía, cómo iba a cubrir aquellas cuotas cada mes, en ese año 2020, sobrenaturalmente, porque como les digo, los dos negocios que en ese momento me proveían al empezar el 2020, se vinieron abajo debido a los cierres de todo lo que hubo en la economía. Pero sobrenaturalmente hubo provisión en mi casa, y no solo para mantenernos, sino para poder cancelar totalmente el crédito y ahora no tengo deuda de la casa. Eso solo Dios lo podía hacer. Mire, pero porque yo ya estaba alineado al propósito de Dios y Él quería bendecirme en el momento que yo ya estuviera alineado a lo que Él quería que yo hiciera. En este momento todavía no percibo económicamente lo que antes tenía, pero ahora he aprendido a vivir con menos y lo que mejor tengo es ahora tengo más libertad para servir a Dios y para hacer el propósito para lo que Dios me llama. El día de hoy te quiero contar que en el año 2000 llegué buscando de Dios con una gran necesidad. Enfrentaba, como les dije, la enfermedad de mi hijo, que me habían dado 5 años de vida con una enfermedad incurable, degenerativa y mortal. Hoy te quiero contar que ese hijo tiene 21 años. Verdaderamente todo lo que me dijeron que iba a suceder, muchas cosas sucedieron. El día de hoy está postrado en una cama, ya no se puede mover, no puede hablar. Ha tenido muchísimas crisis de la parte de salud. Sin embargo, ahí está. Me dijeron 5 años de vida, si es que tiene 5 años de vida, más 16 años de milagro que Dios nos lo ha prestado. A pesar de que
no ha tenido una vida normal como la que probablemente sus hijos tienen, a través de ese hijo Dios me enseñó la verdadera paternidad, lo que verdaderamente importa como padre. ¿Sabes? Ese hijo no lo hace feliz que le compres los últimos zapatos de fútbol de Messi o de Cristiano Ronaldo, o el último juego de PlayStation o de Xbox. Él no puede usar todo eso. Él lo único que apreciaba o aprecia es tener tiempo de calidad con su papá. Y a partir de empezar a entender eso con mi hijo, pude ser un mejor papá con mis otros hijos también, empezándoles a dar tiempo de calidad. Y no digo que las otras cosas materiales no sean buenas, si usted tiene la capacidad de dárselas, qué bueno que se las puede dar, pero creo que sus hijos van a recordar más esos momentos, esos tiempos de calidad, que las cosas que quizás le pudo haber proveído usted en un momento de su vida. Entonces, empecé, gracias a tener a mi hijo, un hijo especial, dicen muchos, pero realmente me enseñó la verdadera paternidad y gracias a eso he podido ser un mejor padre y he entendido también la dependencia de Dios. ¿Sabe que mi hijo necesita de nosotros como padres, de mi esposa y de mí, para alimentarse, para cambiar de posición inclusive? Él tiene una dependencia total de nosotros y hoy entiendo que eso es a lo que nos quiere llevar Dios también, a tener una dependencia total de Él, saber que Él está allí para cubrir cualquiera de nuestras necesidades y en la medida que confiamos en eso, Dios nos abre todo lo que tiene para nosotros. Así es que hoy quiero decirle que fue una gran bendición conocer de Jesús como mi Salvador, pero ha sido una mayor bendición conocer a Jesús como mi Señor. Y es ahí donde usted empieza a escuchar la voz de Dios y a obedecerla para caminar en el propósito de Dios. Y cuando empieza a hacer eso, se abre un cielo nuevo para usted, para su ministerio y para su vida. Ustedes que tienen una historia en el deporte, ustedes que tienen un, un nombre que es reconocido, que se les abren puertas que probablemente no se me abren a mí o se le abren al pastor Miguel. Ustedes son los llamados a ir a hablar con esos grupos de gente que probablemente se van a acercar esperando oír una historia de deporte, una historia de fútbol, una historia de éxito, pero van a escuchar el mayor éxito de su vida, que fue conocer de Jesús. Así es que hoy estoy seguro que ustedes están siendo preparados con su testimonio para ir y alcanzar a otros, pero no se olvide que su testimonio es su mayor arma para recordarse de los lugares donde Dios ya lo ha sacado y para que usted sea fortalecido cuando tenga que enfrentar nuevamente una prueba. Así es que el testimonio es de doble oportunidad. El día de hoy quiero hacer una pequeña oración juntamente con ustedes. Quiero que me acompañen y digamos en voz audible, gracias Jesús, gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz. Hoy entiendo que tú, el Hijo de Dios, a través de haber muerto en la cruz y derramado tu sangre, lograste el perdón de mis pecados. Hoy te reconozco, Jesús, como mi Salvador, pero hoy también quiero reconocerte como mi Señor, como el que controla mi vida, como que el que administra mi vida. Gracias, Señor. Revela el día de hoy tu propósito para mi vida. Quita toda venda de mis ojos que me han mantenido atado a una realidad que no es la tuya. Muéstrame todo lo que se está interponiendo en mi camino. Déjame poner mis ojos en ti y no en lo que está en la tierra. Hoy, Señor, me rindo, Señor. No puedo solo. Te entrego todas las áreas de mi vida. Hoy declaro que no únicamente como mi Salvador, sino como el Señor de mi vida. Hoy quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Dirige tú mi vida. Gracias, Señor. Amén. El Señor me pone una palabra ahí para alguien de lo que está escuchando y dice, tú que creíste que no volverías a caminar y ya lo estás haciendo. Serás como un hacha. Serás como un hacha, dice el Señor. Dice el Señor, derribarás de raíz los árboles de la incredulidad por tu testimonio. Y provocarás vida a los que me reciban. Oh, Señor, gracias.
Hay otra palabra para otra persona que dice, serás llevado a lugares, dice el Señor, que habías pensado imposibles de alcanzar, pero con una intención diferente, con un propósito, con mi propósito y no con el tuyo. Y yo abriré puertas que nadie podía abrir. Gracias, Señor, por esas palabras. Hay otra persona que dice el Señor, tú que no podías dormir, has sido diagnosticado con una enfermedad, hipertensión, dice el Señor. Viene la paz que sobrepasa todo entendimiento y derrama el Espíritu Santo sobre tu corazón. Hoy te dice el Señor, yo tengo el control. Descansa hoy en esa esperanza de que mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias por lo que tú hayas podido poner en este mensaje y declaramos que será semilla en buena tierra y que dará fruto a su tiempo en cada una de las personas que lo han escuchado. Gracias, Señor. Amén. Amigos unidos por el fútbol.